digamos que fue una burbuja especulativa que se fue formando durante los años 20, al mismo tiempo que la economía trataba de ajustarse a los desequilibrios económicos o macroeconómicos que se habían producido como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Esos desequilibrios, esos cambios en la estructura, que iban acompañados además de un fuerte avance tecnológico en los años 20, con la introducción de la química orgánica, la revolución en los sistemas de comunicaciones y de transporte, la llegada de la automoción, el desarrollo de nuevos productos químicos, como he dicho, y también de bienes de consumo duradero, pues introdujo shocks externos, golpes externos a la economía y que tardaron en ajustarse. De manera que estamos en una economía en ajuste, pero incompleto. Ahí termina, y a partir del 29 se suman una serie de errores de política económica, en parte porque nadie se lo esperaba, porque todo el mundo pensaba que el sistema capitalista y el mercado había asegurado la prosperidad indefinida y permanente y sostenida. Nadie se lo esperaba, no se supo interpretar lo que ocurría, reaccionar a tiempo los errores de la Reserva Federal, la política monetaria. La política monetaria fue contractiva, la política monetaria no sirvió para contrarrestar la caída de la demanda privada, el Estado no intervino, no puso en marcha medidas fiscales y monetarias para recuperar la economía, los bancos centrales fallaron. Otros se acercan a los 14 millones en los Estados Unidos y a 6 millones en Alemania, Franklin Roosevelt, candidato demócrata, gana estrepitosamente las elecciones presidenciales. Inmediatamente después de prestar juramento como nuevo presidente de los Estados Unidos, inicia ya sus famosas charlas junto al fuego, que no son otra cosa que intensos comunicados al país a través de la radio. Puede ser que la demanda y necesidad, sin precedente, de acción inmediata, puede exigir que nos apartemos temporalmente del equilibrio normal de los procedimientos públicos. Entonces pediré al Congreso, el único instrumento para enfrentarnos a la crisis, amplias facultades ejecutivas para combatir la extrema urgencia, tan amplia como las que se me concedería si de hecho nos viéramos invadidos por un enemigo extranjero. Aquel enemigo estaba dentro y se reproducía en el patetismo y el descontento en las calles. La renta nacional había disminuido a la mitad y los salarios habían descendido más del 60%. Las gentes defendían lo poco que tenían, como esta familia que es despojada de sus enseres por carecer de dinero para pagar. Imágenes que se reproducen a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Las marchas de parados pidiendo comida y trabajo son un recuerdo vivo a pesar del tiempo transcurrido.